¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Día jueves 7 de septiembre, comenzando una nueva edición de nuestro programa acá en la 92.1 FM. Y como es habitual, nuestros días jueves dedicados a la historia, un nuevo jueves de historia acá en Nuevas Voces. En esta semana que ha estado cargada de polémica, o de debate, o de crispación, precisamente a propósito de lo que se vivirá el lunes, ¿no? Estos 50 años del 11 de septiembre de 1973, que hemos estado conversando a lo largo de la semana, a lo largo de los meses de este año, en este jueves de historia, con Alejandro San Francisco, que ya está con nosotros acá en el panel académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Res Pública. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues Tomás, muy contento, un poco cansado, ha sido intenso este mes previo al 11 de septiembre, pero se esperaba que así fuera. Ya no queda nada para la gran fecha que hemos estado analizando y conversando por tanto tiempo. Se veía tan lejana cuando comenzamos ahí en marzo. Tengo una pregunta a propósito de esto mismo, ¿eh? ¿Cómo has visto el ambiente en términos generales, más allá de la cuestión política que podemos conversar más rato, las declaraciones cruzadas, los comunicados, todo tipo de faramalla y lo que pasa en el Congreso Nacional, en fin? ¿Cómo has visto el ambiente en términos sociales, en términos de la opinión pública respecto al 11 de septiembre? Yo tengo la impresión, y por eso te lo pregunto, que se esperaba que esto fuese un tema mucho más preponderante para el chileno, o al menos eso esperaba el gobierno, quizás, para el chileno común y corriente, para las personas de a pie. Y la verdad es que, salvo en la elite política, en la discusión política partidista o de gobierno-oposición, parece ser que el tema no genera mucho interés, y así te lo muestran las encuestas. ¿Cómo lo veías hace algunos meses y qué te ha parecido lo que ha ido pasando? Yo creo que hay una consistencia entre lo que se veía hace algunos meses y lo que ha ido pasando. Eh, Me parece que en términos sociales, esta es la primera percepción, no hay un mayor interés. Obviamente la fecha de los 50 años es redonda y por ende alguna municipalidad, algunos colegios, algunos liceos van a hacer actividades, algunas agrupaciones que han estado más concentradas en estos temas históricamente también van a hacer lo propio, sea en forma de propuesta, de protesta, de manifestación, de escritos o de las distintas formas que puede haber. Pero está más bien focalizado que socializado. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la encuesta, a mí me parece que son muy claras. O sea, el tema no ha generado mayor interés, lo cual no es ni bueno ni malo en sí, pero si tú te fijas, ha habido programas en televisión que han tenido una relativa visibilidad. Mm. Yo he tratado de ver algunos no por televisión, pero lo he seguido después por YouTube, cuando lo suben a las redes, y me llama la atención que algunos tienen hartas reproducciones, de manera que algún Hay interés interés. generan. Lo que habría que ver es si es siempre el mismo público o si esto es más amplio. Yo diría que en ese sentido no es masivo, pero en determinados sectores sí existe el interés relativo por la fecha del 11 de septiembre. Alejandro, pasando ya de lleno quizás al plano político, al que podemos volver más tarde, pero quizás lo de los últimos días ha tenido relación, me interesa preguntarte por el origen de esto. ¿Ha tenido relación con las declaraciones cruzadas o el intento del gobierno de generar una suerte como de declaración acordada o de posición común del mundo político en torno a lo que ocurrió el 11 de septiembre y una suerte como de compromiso de cara al futuro? Lo titularon el compromiso de Santiago, algo así bien pintoresco. No recibió mayores apoyos, digamos. Hubo una tentativa ahí del presidente Piñera de llevarse la pelota y fue a reunirse con el presidente. Y me parece que eso es lo que fuerza que Chile Vamos tenga que salir con una declaración distinta y diciendo explícitamente que no se iba a reunir con el presidente, no iba a asistir al acto de conmemoración al 11, ni que iba a participar del Acuerdo de Santiago. Finalmente el presidente firmó el acuerdo, el presidente Piñera pero tampoco va a ir, el presidente Frey anunció que no iba. Han habido estas declaraciones cruzadas y por otra parte en la Cámara de Diputados se produce también una crispación, se votan proyectos de resolución para que la Cámara se eche para atrás respecto al 22 de agosto, o al revés para que lo reivindique. O sea, hay una lógica de disputa política y hay por otra parte ciertos grupos, ciertos sectores, quizás con algo de ingenuidad o quizás con exceso de buena voluntad o lo que fuere, o buscan como que se dé una suerte como de posición transversal sobre el 11 de septiembre del 73, una posición unitaria. ¿Es posible que haya unidad de criterio, de visiones, de perspectivas respecto al 11 de septiembre del 73 en una sociedad como la chilena?
Yo creo que es tan manifiestamente claro que el 11 de septiembre es una fecha que divide que no tiene sentido buscar posiciones unitarias respecto al 11 de septiembre. Respecto de principios generales se puede, la paz, la Claro. democracia, los derechos humanos, la constitución y las leyes, pero evidentemente se puede. Pero eso lo puede hacer el 25 de agosto, lo puede hacer el 4 de diciembre, lo puede hacer el 6 de enero. O sea, no tiene nada que ver con el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es una fecha que divide. Piensa tú que hubo una intervención militar que depuso a un gobierno que meses antes había obtenido el 44% de los votos. Puede que haya perdido apoyo popular en esos meses, pero no perdió todo el apoyo popular, perdió una parte menor. Esta tesis, por si acaso, no es mía, es de Eduardo Frei Montalva en su carta Mariano Rumor. Entonces, uno puede decir, oye, aquí no puede haber una fecha que diría el 11 de septiembre. No puede haber una postura que unifique. No puede haber una postura que unifique cuando la sociedad ha establecido o mayoritariamente ha señalado que este es el gobierno que más ha dividido en torno al 11 de septiembre de Sí. 1973. Entonces, las encuestas han sido claras y el gobierno ha estado no solo comprometido, porque esa es una posición política que es muy legítima, sino que ha estado interpelando, acusando, denostando a otras figuras del mundo público. Y eso, por lo menos, tiene que tener algún costo. Cuando dice, mire, Eduardo Frei no va a ir al evento, yo he estudiado el tema del 1970 al 73. Yo me atrevería a decir, no digo sin temor a equivocarme porque puede haber estudios que prueben algo distinto, que la persona más atacada, más vilipendiada, más odiada y más injuriada entre 1970 y 1973 es Eduardo Frei Montalva. Montalvo. O sea, entonces, claro, Eduardo Frei Ruiz Tagle no va a ir Poco ahí tiene que hacer, a digamos. decir, sí, mire, aquí estamos viendo lo que pasa. Entonces, lo del presidente Piñera yo creo que merece un análisis aparte, que si quieres lo hacemos después, pero tiene una lógica que me parece que es distinta. Y lo de los partidos políticos, yo creo que en esta ocasión han estado razonablemente mejor que hace 10 años, cuando el presidente Piñera nuevamente tildó a sus fundadores, funcionarios y primeros líderes de la democracia como cómplices pasivos del gobierno del general Pinochet. Alejandro, quizá para cerrar este tema, pero ¿te parece que fue un fracaso a esta altura? ¿Es posible ya decir que fue un fracaso el intento de puesta en escena o de conjunto de actividades, estrategias, planes que el gobierno había pensado para efectos de instalar el 11 de septiembre como un tema y con eso retomar en algo la agenda política y recuperar popularidad? Uno empieza a mirar hacia atrás y dice, claro, se produjo la polémica con la salida de Patricio Fernández por las presiones del Partido Comunista en que el presidente Boric le corta la cabeza. La semana pasada estuvimos toda la semana hablando de las declaraciones del presidente Boric en torno al suicidio del general Chacón. Entonces, parece ser que han habido más tropiezos que efectivamente la capacidad de coordinar una estrategia y un posicionamiento políticamente inteligente, hábil y rentable. ¿Te parece que a esta altura que ya es posible pensar en un fracaso del presidente en esta materia? Eso probablemente tenga que ver más bien con la capacidad de gestión del gobierno que con la fecha del 11 de septiembre en particular. O sea, dicho en otras palabras, lo que tú tendrías que demostrar es en qué planos ha tenido éxitos sustantivos que prueban que no se ha hecho de esa manera el trabajo sobre el 11 de septiembre de 1973. Ahora bien, en el tema del 11, evidentemente no ha salido como el gobierno lo hubiera esperado, por distintas razones. De partida de la organización, el tema de Patricio Fernández, lo más relevante no es que lo hayan sacado, no es la expresión del Partido Comunista, es que el diseño original se frustró. Claro. Esa es una cuestión que es central. Después, lo segundo es que efectivamente en términos sociales, Chile ha cambiado. O sea, no es el Chile al que le está hablando Gabriel Boric. Distintas encuestas han dicho dos cosas que son muy contraintuitivas respecto no solo de lo que dice el presidente, sino de lo que podríamos pensar mucho. Uno, que el gran culpable del 11 de septiembre de 73 es más el gobierno del presidente Salvador Allende y el propio Allende que las Fuerzas Armadas, que es una cuestión que yo creo Mm. que es muy distinta a lo que pasaba hace algunos años y que no sé si se va a mantener en el tiempo, pero hoy es así.
Y en segundo lugar, una cuestión que llama la atención es que puesto a evaluar figuras históricas, Pinochet en algunas aparece mejor evaluado que Allende, Mm, que es una cuestión absolutamente contraria a lo que ocurría hace en 10 los o últimos 20 años. años. Entonces, eso evidentemente muestra que hay un pensamiento, un sentimiento en la sociedad que es diferente. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿por qué pasa eso? Pues yo creo que eso no se va a mantener en el tiempo. Yo creo que pasa porque se ha producido una identificación social entre Gabriel Claro, Boric y y Allende. Salvador Allende. Entonces, el anti-frente amplismo, la oposición al gobierno actual, se ha Que es muy trasladado mayoritaria, digamos. históricamente, que es ampliamente mayoritaria, se ha trasladado en contra de la figura de Salvador Allende, precisamente porque es el presidente Boric el que reivindica Por supuesto. política e históricamente al presidente Salvador Allende. Hagamos, Alejandro, una primera pausa comercial acá en Nuevas Voces. Estamos en nuestro jueves de historia con Alejandro San Francisco, conversando, por supuesto, el 11 de septiembre de 1973, cómo se ha vivido en el plano político en el Chile de nuestros días. A la vuelta de la pausa vamos a remontarnos a 1973, ¿no? Para responder la pregunta, ¿qué estaba pasando un 7 de septiembre en 1973 a tan solo pocas horas de que se produjera definitivamente la intervención militar del 11 de septiembre? Breve pausa comercial y volvemos en pocos minutos acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Pública y autor, uno de los autores, del nuevo libro publicado por Ediciones de la Universidad San Sebastián, El gobierno de Allende, la unidad popular y la crisis de la democracia en Chile entre 1970 y 1973, lanzado Este lunes. este lunes. Cuéntanos, Alejandro, un poco de este esfuerzo antes de saludar a nuestros auspiciadores. Lo primero es que este es un libro que es fruto del proyecto Historia de Chile 1960-2010 del Centro de Extensión y Estudios de la Universidad San Sebastián, que ya lleva publicados 6 tomos y en el cual somos coautores José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto y yo, que soy el director general de la obra. Además participó Sergio Carrasco en el tomo 2 sobre Jorge Alessandri y Montserrat Risco en el tomo 5 y 6 sobre la Unidad Popular. En este caso concreto de este libro que tú has presentado, los coautores somos 3, que es Milton Cortés, José Manuel Castro y yo. Y se concentra fundamentalmente en historia política del periodo, y tiene una diferencia crucial con el anterior. Si el libro anterior son 1600 páginas Claro. y tiene política, relaciones internacionales, cultura, iglesia, educación, economía y otros temas, este está concentrado fundamentalmente en el proceso político de la Unidad Popular y en la figura de Salvador Allende. Y tiene solo 180 páginas, de manera que lo que queríamos con este era poner a disposición del público un libro de lectura amplia, general, Mm. para público que no fuera especialista, sino que le gustara la historia y que quisiera decir, oye, a ver, aquí tengo un libro que me puede Me ser pueden- de introducción al proceso político de la Unidad Popular, es decir, puede ser para estudiantes de finales de último año de enseñanza media, de estudio universitario, para personas que están en el mundo profesional en actividades distintas a la historia, de manera que dicen, mira, aquí tengo una buena introducción al proceso político de la Unidad Popular. El gobierno de Allende, la unidad popular y la crisis de la democracia en Chile, 1970-1973, entonces el último libro de ediciones de la Universidad San Sebastián sobre precisamente lo que hemos estado conversando en los últimos meses en nuestro país y lo que hemos estado analizando acá también, por supuesto, en Nuevas Voces. Una cosa que ¿Disponible en librerías ya en todas partes? eso es la típica pregunta que me la han hecho en Instagram, pero todos los días. Está en busca libre, ya lo pueden encontrar de inmediato, y además empieza a llegar a librería en estos días. Excelente. Entonces, Busca Libre, y yo recomiendo Busca Libre, no nos auspician, pero la verdad es que es muy útil, rápido y Es que me eficiente. llamó la atención porque yo se lo recomendé a una persona porque yo sabía que estaba en busca libre. Se lo recomendé a una persona y al otro día me dice, ya tengo mis 2 Es libros, que uno para mí y uno para un hijo. es impresionante la rapidez y la facilidad con la que uno puede, encontrar los libros. Es realmente cómodo el sistema. No sé quién habrá sido el genio que lo inventó, pero la verdad es que es muy agradable. Saludamos a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando con Alejandro San Francisco. Vamos a irnos a 1973.
En Enel queremos que disfrutes de forma segura, por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue nuestros consejos, por supuesto, en enel.cl. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad con BCI. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información, por supuesto, en carlosherrera.cl. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más, por supuesto, en posgrados.uss.cl. Y por supuesto, pueden seguirnos, queridos amigos, en nuestras redes sociales, Nuevas Voces Chile, @Nuevas Voces Chile en Instagram y TikTok, donde subimos los mejores fragmentos, las mejores partes de la conversación aquí en Nuevas Voces. También en Twitter, Nuevas Voces 921. Y recordarles que hoy día jueves, pues ya estamos a jueves nuevamente, 20 horas en la tarde, un nuevo capítulo del programa Sin Anestesia con el doctor Jorge Acosta por el canal de YouTube de Nuevas Voces. Usted va a YouTube, busca Nuevas Voces Chile, que es nuestra marca en todas las redes sociales, así que Nuevas Voces Chile en YouTube, y puede seguir, por supuesto, la transmisión en directo del programa a las 20 horas Sin Anestesia con el doctor Acosta, un gran programa, un poco más extendido, con más tiempo, con más reflexión sobre la situación política del país. Por supuesto, hoy día el tema es el 11 de septiembre y sus perspectivas políticas. Un médico que sabe mucha historia. Así es, gracias al magíster que está haciendo, sin ir más lejos. De buena idea, que le gusta también. Oye, y pueden ver también el capítulo pasado, que estuvo muy interesante, de Sin Anestesia, en que estuvo Mara Cedini y Julio Isamit el jueves pasado. Así que todos los jueves a las 20 horas en el canal de YouTube de Nuevas Voces Chile, Sin Anestesia con el doctor Jorge Acosta, un programa que está conduciendo nuestro querido doctor Acosta. Alejandro, ¿qué pasaba? Estamos a 7 de septiembre, quedan 4, quedan 5 días para el 11 de septiembre del 73. ¿Qué pasaba en el Chile de 1973 a tan pocos días, a menos de una semana que se produjera finalmente esa ruptura del 11 de septiembre? ¿Qué pasaba con qué noción, qué conciencia de la gravedad de la situación política tenía, por ejemplo, el presidente Allende y el gobierno de la Unidad Popular? Es impresionante lo que pasaba esa última semana, Tomás. Mira, desde el 4 de septiembre al 11 de septiembre, ¿qué quedó claro? Primero, que el gobierno tenía un gran respaldo popular. Obviamente tenía más oposición, pero hubo una marcha de apoyo el 4 de septiembre por los 3 años Claro. de la elección de 1970. Masiva, tremenda. Entonces uno dice, oye, pero aquí hay mucha gente que apoya al gobierno. Sí, Sí. hay mucha gente que apoya al gobierno. Ahora, que eso no lleve a engaño, es más la gente que rechaza al gobierno de la Unidad Popular. Pero hay que tener claro que este no es un gobierno que estuviera absolutamente aislado, solo, sin respaldo. Entre otras cosas, porque el presidente Allende fue leal a su gente, a la gente que lo apoya. Primera idea. Eso fue el 4 de septiembre. Después, el presidente Allende anuncia que queda herida para pocos días, que es una cuestión tremenda, Dramática, digamos. porque ilustra la situación Económico, político. económica y sobre todo de desabastecimiento, de mercado negro, de inflación. O sea, toda la crisis económica que se había vivido durante el año como que se condensa en esa frase del presidente de la República, que es muy consciente de la situación en que está. En esos días las Fuerzas Armadas siguen reuniéndose entre ellas y con autoridades de gobierno. El almirante Merino viajó a Santiago en esos días. Por otro lado, la democracia cristiana estaba profundamente preocupada. De hecho, el 8 de septiembre, que fue un día sábado, Es decir, mañana, en el 73. mañana, hubo una reunión notable de la democracia cristiana con autoridades provinciales, en que se planteó una idea. El presidente del partido, Patricio Aylwin, hizo una relación de lo que había hecho el partido en los últimos meses y se planteó la idea de que todos los miembros de la democracia cristiana que tuvieran cargos de elección popular renunciaran a sus cargos y que lo mismo hicieran los del Partido Nacional, los de la Unidad Popular, y llamemos a nuevas elecciones. Un reseteo político. Un reseteo político. Yo creo que era una gran idea, pero tardía. O sea, esa idea habría sido buena para marzo. Y en marzo habría sido otro Chile. Pero no fue. O sea, de hecho, una muy buena idea para un régimen parlamentario, que es lo que podría haber resuelto el tema en marzo. Eso fue el 8. El 8 mismo almorzó el presidente Allende con Carlos Prats. Ahora, llegó atrasado el presidente Allende, pero es lógico, estaba lleno de cosas. Y el general Carlos Prats le sugirió una cosa tremenda.
que pidiera permiso para dejar el país por algunos meses. Me hizo el Senado, el Congreso. Claro, permiso constitucional. Y el presidente ya le dijo, no, de ninguna manera, esto no es No era alternativa. salida. Pero evidentemente sí era una salida, pero, ¿Y pero no fue. qué buscaba Prats? ¿En qué estaba pensando? Distender el ambiente. Ok, descomprimir, digamos. Descomprimir. Desaparezca. Así, sí. Ahora, yo creo que no habría resuelto nada, porque el problema no es solo el presidente de la República, sino que el proyecto, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las acciones de la Unidad Popular y cosas por el estilo. Y paralelamente el país estaba paralizado, pues, o sea, había un paro nacional que había convocado la oposición y que seguía presente. Si tú lees la prensa de aquellos días, sigue presente el tema del golpe de Estado o de la guerra civil. Con eso te contesto lo último que me preguntaste. ¿Tenía conciencia el presidente Allende del momento en que estaba? Sí, claro que tenía plena conciencia. Sabía que el momento era grave, que la hora era dura. Él estimaba que podían vadear esta situación. De hecho, creía que si superaban y si llegaban al 18 de septiembre ya se iba a haber superado el tema del posible golpe de Estado. Pero en esos días también estaba pensando sacar algunos generales, Claro. estaba viendo qué hacer porque obviamente tenía desconfianza hacia las Fuerzas Armadas, una desconfianza que no era nítida, no era clara. Y el último tema que no puedo dejar de mencionar es el aporte de la Unidad Popular, pues cuando el presidente Allende le plantea 4 temas de posible solución claro. a la Unidad Popular, diálogo y negociación, acuerdo con la democracia cristiana, llegar a un gabinete de concentración o seguridad nacional, con todo lo que ello implica, convocar eventualmente a un plebiscito que la Unidad Popular le había rechazado en diversas ocasiones, o dar mayores atribuciones o poder al presidente de la República para que él resolviera la crisis. Adonis Sepúlveda le lleva el papel de respuesta al presidente Allende y es notable. A la primera rechazado, a la segunda rechazado, a la tercera rechazado, a la cuarta rechazado. Y dice Joan Garcés, el asesor del presidente Allende, propuestas alternativas de la Unidad Popular a estas ideas, ninguna. Eso era la Unidad Popular pocos días antes del 11 de septiembre de 1973. Hagamos una pausa comercial en esta conversación, Alejandro San Francisco, en este jueves de historia. En pocos minutos volvemos con el último bloque acá en Nuevas Voces de Agricultura. ¿Cómo estamos de vuelta, queridos amigos? Perdón, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, último bloque de conversación con Alejandro San Francisco. Yo preguntándole cómo están, ya le había preguntado, supongo que están bien. Espero que estén bien, día jueves. Espero que sigan bien. Efectivamente, ya viene el 18. Gracias a Dios, han sido días intensos, particularmente para los historiadores dedicados a la Unidad Popular, que ha estado muy intenso el panorama mediático. Nos quedan como 15 minutos, Alejandro, y hay tantos temas que tocar. Felizmente nos quedan algunos jueves. El próximo jueves ya va a ser de análisis de lo que fue, cómo se vivió el 11 de septiembre y de otros temas, pero por supuesto... Y de 18 de septiembre. De 18, por supuesto. Se comenta harto la importancia, o se trata del polémico discurso de Carlos Altamirano el 9 de septiembre de 1973. Y es interesante entender, bueno, efectivamente, cuál fue la importancia, cuál fue el impacto que tuvo realmente el discurso de Altamirano de ese 9 de septiembre, que sería basado mañana, ¿no? En el 73 de la época. ¿Tiene efectivamente ese impacto? ¿Es el gatillante de la intervención del 11? ¿Es lo que es la gota que rebalsa el vaso? ¿O eso es simplemente una visión un tanto estrecha? Primero, la pregunta tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque muchos lo consideraron en su momento que ese era el momento en que el golpe de Estado se hace irreversible. De hecho, dicen que el presidente Allende estaba con otras personas y cuando le cuentan del discurso altamirano dijo, bueno, hasta aquí llegamos. O sea, esto va a causar el golpe de Estado. O sea, como que le echan la culpa al Altamirano. De hecho, Altamirano dice en su libro a Patricia, en el libro de entrevista de Patricia Politzer, que se llama así simplemente, Altamirano. Dice, mientras carguen sobre mí todas las culpas, los demás pueden dormir tranquilos, una cosa por el estilo. Yo creo que eso es profundamente injusto. Yo creo que el destino de la Unidad Popular está zanjado. Lo que hace Carlos Altamirano a mí me parece que es una irresponsabilidad política, porque en su discurso dice 2 o 3 cosas que son impresionantes. Primero, que él está dialogando con los marineros
lo cual implica en la práctica la división de las Fuerzas Armadas y podría significar la guerra civil. Y además dice que si hay un golpe, arderá Chile en los cuatro costados, o Claro. sea, que vamos a tener un Vietnam heroico en Chile, lo cual ilustra que hay una preparación militar muy grande de parte de su grupo o de la Unidad Popular o del Partido Socialista, lo cual era falso, o sea, era más incontinencia verbal que otra cosa. Ahora, ¿por qué es tan relevante eso? Porque yo creo que no habiendo provocado el 11 de septiembre, me parece que sí logra provocar la mayor dureza de la intervención inicial. Y eso yo, por lo menos en una interpretación mía, porque efectivamente si hay golpe y va a crear un Vietnam heroico, Claro. bueno, evidentemente el golpe tiene que ser sin vuelta atrás. Hay un libro que dice que el impacto que provocó en el MIR el, el bombardeo de la moneda fue tremendo. O sea, es como decir, esto no tiene vuelta atrás. O sea, y eso es con todo. Alejandro, te hago una pregunta antes de pasar a nuestras recomendaciones de libro, en fin, que es la típica pregunta que se empieza a hacer en estos días y que se comenta en general y que tiene que ver con cómo fue, cómo se organizó y cómo se termina ejecutando la intervención militar del 11 de septiembre y quiénes son los actores clave. Porque muchas veces uno escucha, no, mira, si en realidad el general Pinochet se sumó a último minuto a la intervención militar, esto en realidad era un plan más bien del almirante Merino, o sea, ¿quién efectivamente organiza esto? ¿Cuánto de organización tuvo realmente en un 7 de septiembre? ¿Estaba claro que se venía el martes, digamos, la intervención? ¿Cómo fue esa preparación y esa ejecución del 11 sin meternos en el detalle, digamos, del mismo día? Sí, la pregunta es sumamente compleja, y no porque plantee un tema complejo, sino porque las aristas son diversas. Por ejemplo, la Marina tenía desde antes de mitad de año, tenía un plan para la ocupación de Valparaíso. Ahora, ¿cuándo se puede ocupar eso? Bueno, se puede ocupar en caso de golpe, se puede ocupar en caso de que hubiera una sublevación, una insurrección, se puede usar en distintas circunstancias, pero eso ya estaba preparado, estaba listo. El ejército también tenía un plan, por su parte, y uno de los autores del plan había sido el general Pinochet, con cursos de la Academia de Guerra, y eso lo había hecho siendo jefe del Estado Mayor, o sea, Claro. no siendo comandante en jefe del ejército. Ahora bien, la explicación que se da de eso no es, mire, estamos preparando un plan para hacer un golpe de Estado, porque eso sería absurdo, sino que estaban preparando un plan en caso de que hubiera desórdenes, movimientos revolucionarios, sediciosos o cosas por el Por estilo. el Pero, estilo. pero hay reuniones previas a que asuma la comandancia en jefe del ejército. Y por otro lado está trabajando el comité de los 15, que son 15 generales de la aviación, perdón, 5 generales de la aviación, 5 del ejército y 5 almirantes, que están exactamente en lo mismo. Ahora, el 7 de septiembre no se sabía que había 11. No. Se sabe que hay 11 el 9 de septiembre, porque ese día el almirante Merino envía a Santiago al almirante Huidobro y va con un papel, que es un papel notable, histórico, que dice Gustavo y Augusto, o sea, una carta dirigida a Augusto Pinochet y a Gustavo Ah, Lee, Gustavo a los Liga, claro. comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y del Ejército, el día de martes 11:06:00 H. O sea, el martes 6, perdón, el martes 11 a las 6 de la mañana. Ocupen toda la fuerza de que dispongan. Y firmen aquí si es que están de acuerdo, o sea, si es que van. Sé que suscriben, Pero, claro. pero tienen que firmar ahora. Firmó de inmediato Gustavo Lee, Pinochet se demoró un poco más y finalmente firmó. En ese minuto queda zanjado que la fecha es el martes 11. ¿Quién puso la fecha? El almirante Merino. O sea, por ejemplo, el general Pinochet dice en su libro Un día decisivo que yo tengo reservas sobre alguna de las tesis de ese libro. Dice que él pensaba que el día ideal era el 14 y se adelantó al 11 por lo que solicitó el almirante Almirante José Merino. Toribio Merino. Alejandro, se nos empieza a acabar el tiempo, pero siempre es interesante hacer nuestra historia en 3 minutos, o nuestras claves en 3 minutos. Y una pregunta interesante que por supuesto nos trae la conversación en 1973 y el 11 de septiembre, tiene que ver con aquellos momentos en que la sociedad política y las sociedades enfrentan tal nivel de división, de discordia, de enfrentamiento, que se produce la ruptura o institucional, o social, o política. ¿Cómo se producen o por qué se producen esas rupturas tan graves que en Chile
pareciera ser que están más o menos parceladas como en 40 años, en fin. ¿Por qué se producen en las sociedades tal nivel de ruptura, de enfrentamiento, de polarización o de ociedad política que llevan a que efectivamente se produzca ya un quiebre institucional, constitucional y democrático en los países, en las sociedades? Primero, una cuestión de principio, ¿ah? Una sociedad para subsistir, para existir, para desarrollarse, requiere ciertos consensos básicos, ciertos acuerdos fundamentales sobre su régimen político, sobre su organización económica social, sobre los principios de autoridad que establece, sobre una forma de comprender el Estado de Derecho y deberes de las personas en sociedad. Si eso no existe, la cosa se complica mucho. Ahora, eso existe en general en las sociedades, más o menos. ¿Cuándo esto empieza a fallar? Cuando una sociedad que se supone que tiene un corazón, un principio de unidad básico, Básico. esto se quiebra en dos. O sea, cuando la concordia se vuelve discordia. Esto lo explica José Ortega y Gasset en un magnífico ensayo que se llama Del Imperio Romano, analizando la crisis de la República Romana, y lo explica también Cicerón en su obra sobre la Sobre la República, que es República. precisamente sobre la ruptura del consenso básico en Roma. Ahora, ¿cuál es la clave que ha ocurrido en Chile? Tú cuando miras la guerra civil del 91, los golpes militares del 24, 25, 25. el 11 de septiembre de 1973 y parcialmente el Octubre. 18 de octubre del 2019, tú ves que se dan las siguientes cuestiones. Primero, hay grados crecientes de polarización y odio político. O sea, el adversario ya empieza a ser visto como Como enemigo y enemigo. ocurren otras cuestiones de esa gravedad. En segundo lugar, hay una discordia constitucional. Esto significa que aquella carta fundamental que debiera unir, fijar los principios de organización de la ciudad, de la sociedad, aquello que nos une, nos comienza a dividir. Nos divide el régimen político, presidencial, parlamentario, en la Constitución del 25, de 1891, la interpretación del 33, lo mismo en 1925, y ciertamente la disputa entre el socialismo y el antisocialismo en 1973. O sea, hay una discordia constitucional de fondo. Importante. En tercer lugar, hay una violación a la Constitución y las leyes, que la puede haber hecho el presidente de la República, la puede haber hecho un gobierno, la puede haber hecho el Congreso Nacional, por ejemplo, en el ruido de sable de 1924. Y finalmente, salvo el 2019, hay un llamado explícito o implícito, pero habitualmente explícito, a los militares a intervenir. Por Claro. ejemplo, en 1890 el presidente Balmaceda convoca a los militares a cogobernar, lo mismo hace el presidente Arturo Alessandri y ciertamente lo hace el presidente Salvador Allende en 1972. Entonces ahí tú tienes una serie de factores que van conduciendo no solo ya a la división, que es preexistente, sino al quiebre, que es una consecuencia de esa división. Termino con una cosa. ¿Tú sabes cuál es la consecuencia de cuando se produce el quiebre? Es que después se crea un régimen Un político régimen nuevo. político. El régimen parlamentario en 1891, el régimen presidencial de la Constitución del 25 y luego la Constitución de 1980. Entonces hay que estar atentos, o sea, si uno tuviera que decirlo como un médico que diagnostica estos problemas, es decir, ojo cuando se van produciendo esta serie de cosas que habitualmente ilustran un Claro. quiebre más profundo de la Lleva sociedad. una ruptura. Alejandro San Francisco, antes de que se nos acabe el programa, como siempre, nuestras habituales recomendaciones de libro que le traes a nuestros auditores, que por supuesto recordar el libro del día, digamos, ¿no? El libro recién publicado, El gobierno Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile. Yo ya lo pegué en Busca Libre, así que es muy fácil, usted busca en el buscador El gobierno Allende, le aparece el tiro, por supuesto, recientemente publicado, así que lo pueden comprar, por supuesto, en Busca Libre. Nos vamos a quedar además con una edición, Alejandro, Toda tuya. gracias a la generosidad de nuestro querido panelista, así que se le haremos llegar ahí a un auditor, estén atentos a las redes sociales, particularmente al Instagram, Nuevas Voces Chile. Estamos viendo ahí un mecanismo para ver quién se lo gana, a ver si alguien está participando en nuestras redes sociales. ¿Qué le trae de recomendación, Alejandro, a nuestros amigos? Antes de ir a la recomendación, me voy a permitir Adelante. recordar a una amiga que acaba de fallecer, Jimena Vergara. Ella es autora de este libro que leí muy joven yo, o más joven por lo menos, El modo de ser aristocrático. Es un libro que escribió Jimena con Luis Barros, se publicó en 1978. Ese era el único conocimiento que yo tenía de ella, y es un libro que trata el Chile de 1900. Pero años después, muchos años después,
tuve el gusto de conocerla personalmente porque comenzó a asistir a mis cursos de los días miércoles en la Universidad San Sebastián, los cursos de extensión, y fue a saludarme con su marido Edwin Vinda, que eran papás de Gregorio Vinda, a quien yo le hice clase hace muchos años, entonces me dio mucho gusto conocerlo. Y hace un par de años llegó con este regalo, Frágiles Memorias. Jimena era una gran persona. El lunes estuvo en la presentación del libro Del del libro. gobierno de Allende. Fue la última vez que la vi. Siempre, siempre sonriendo. Una mujer espectacular, Socióloga. generosa, Mm. siempre con temas interesantes. Traía de repente algunos documentos que nos dejaba. Su marido Edwin también, una gran persona. Entonces, muy, muy apenados por su partida. Quiero recordarla como persona, pero también como una intelectual, una mujer que supo desarrollarse en el plano literario. Me contó una anécdota también que aparece en este libro, en Frágiles Memorias, una anécdota que tuvo con el presidente Allende cuando no era presidente, o sea, en los últimos años antes de asumir la presidencia, que es lo más simpática que hay en la anécdota. Aquí está contada en forma de cuento, pero vale la pena conocer la Claro, pues anécdota. o sea, el libro menciona Frágiles Memorias, que esto sería un libro de ficción. Es que es de ficción, es cuentos, son cuentos, pero uno de los cuentos está tomado de la anécdota con De la anécdota real, digamos. con el senador Salvador Allende, no con el presidente Salvador Allende. Así que vaya el recuerdo para Jimena, que además tenía como un puesto, siempre en segunda fila con con Edwin. Con su Así marido. que con gran cariño la recordamos. Mi recomendación. Hay muchos libros sobre el 11 de septiembre, pero yo creo que este es exquisito, es fundamental. Golpe, 11 de septiembre de 1973, las 24 horas más dramáticas del siglo XX, de Ascanio Cavallo y Margarita Serrano. Quienes hayan visto otros libros de Ascanio Cavallo que son parecidos, la historia oculta del régimen militar, la historia oculta de la transición, la historia oculta de la década socialista. Son libros, yo creo que Ascanio Cavallo es de las personas que mejor escribe en Chile, realmente. Son muy entretenidos. Notablemente escritos, notablemente bien informados, o sea, una persona estudiosa, un periodista riguroso, capaz. Pero Margarita Serrano también, o sea, realmente ella es muy, muy talentosa como escritora. Los dos también tienen un libro juntos que es sobre Patricio Elwin, que se llama el poder de la paradoja o algo así, 14 lecciones políticas de Patricio Elwin. Yo creo que este libro realmente, Tomás, cualquiera lo puede disfrutar. Además está organizado hora por hora, o sea, de 0 a 3 de la mañana, de 3 a 6, de 6 a 9, así. Entonces se van cruzando qué estaba pasando en La Moneda, qué estaba pasando en Tomás Moro, qué estaba pasando en Peñalolén, a qué hora se despertaron, qué hicieron después. Inmediatamente, cómo toma el mando Pinochet en Peñalolén, el ataque sobre la Moneda, las reuniones clandestinas del Partido Socialista para ver qué hacían, la visita de un socialista a La Moneda para ver con Allende qué podían hacer, los dirigentes del MIR yendo a la Embajada de Cuba, o sea, realmente un libro fascinante que yo creo que, repito, hay mucho escrito sobre el 11 de septiembre del 73, creo que este es un libro que los puede dejar bastante bien adentrados. Es sobre el día mismo, es sobre el 11 de septiembre de 1973, un día decisivo en la historia de Chile, que cerró toda una etapa y que terminó abriendo otra, como señala al final el libro, porque esa noche asumieron el gobierno de Chile el general Gustavo Lee, el general César Mendoza, el almirante José Tobías Merino y el general Augusto Pinochet, quien terminaría después al mando del país. Claro. Entonces, una obra clave, yo la recomiendo vivamente. Golpe, 11 de septiembre de 1963, entonces el libro de Ascanio Cavallo y de Margarita Serrano. Son muy buenos libros de Ascanio, efectivamente. Editorial UCBAR. Así que esa es la recomendación de Alejandro San Francisco para estos días previos al 11 de septiembre. Con eso vamos cerrando nuestro programa. Alejandro, como siempre, gracias por acompañarnos. El libro Frágiles Memorias es con vuelta. Por supuesto. Te recuerdo este libro, Gobierno de Allende. El gobierno de Allende en la Unidad Popular en la crisis de la democracia en Chile 1970-1973. Vamos a estar ahí promoviendo en las redes sociales Nuevas Voces Chile, particularmente en el Instagram, así que los que quieran tener la oportunidad de llevarse una edición, atentos a nuestras redes sociales. Gracias por su sintonía, queridos amigos. Gracias por sus comentarios. Los invito a que se queden en la 92.1 FM, pues ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos vemos mañana, viernes, para cerrar la semana acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien.